Hola muchachos, el día de hoy trabajaremos con el tema resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Su símbolo es la línea quebrada y se mide en ohms, representado con la letra griega omega. Las resistencias pueden estar en serie o en paralelo. Como vemos, las resistencias en serie se encuentran una detrás de otra dentro del mismo conductor. En cambio, las resistencias en paralelo se encuentra una en un conductor y otra en otro conductor diferente. Para calcular la resistencia equivalente o total, las fórmulas varían. Para resistencia en serie, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Para la resistencia en paralelo, la fórmula es el inverso de las sumas de las resistencias. Vamos a ver algunos ejemplos. En el siguiente circuito determina la resistencia total. Como podemos ver, aquí hay tres resistencias que se encuentran en paralelo. Vamos a ver cómo se saca la resistencia total. Muy bien, la fórmula para resistencia total en paralelo es el inverso de las resistencias. Sustituyo valores, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Hago las divisiones, punto 5, punto 25 y punto 20. Hago la suma y luego divido 1 entre punto 95 y la resistencia total sería de 1.05 ohms. En el siguiente arreglo en paralelo, calcular. Inciso A, la resistencia total. Inciso B, la corriente total. Inciso C, la corriente en la resistencia 1 y la corriente en la resistencia 2. D, la potencia para cada resistencia y la potencia total. Muy bien, lo primero que nos están pidiendo es la resistencia total en paralelo. Ya sabemos que es el inverso del inverso. Entonces, primero hacemos las divisiones de abajo, después la suma y luego la división. Eso me da un total de 0.6 ohms como resistencia total. Muy bien, vamos a ver el siguiente inciso. Muy bien, vamos a ver el siguiente inciso. Nos están pidiendo la corriente total. Sin embargo, necesitamos el voltaje que está en el arreglo original, que es de 27 volts. Según la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Perdón, por resistencia. Según la ley de Ohm, la corriente es igual a voltaje por resistencia. El voltaje son 27 volts y la resistencia total 6.06 ohms. Esto me da un total de 163.62 amperes. Muy bien, ya saqué la corriente total. Ahora me están pidiendo la corriente por separado en la resistencia 1 y en la resistencia 2. La fórmula sería la misma, voltaje por cada una de las resistencias. En la resistencia 1, la corriente sería de 243 amperes y en la 2 sería 486 amperes. Muy bien, ya saqué la corriente en cada una de las resistencias. Ahora vamos con las potencias. Las fórmulas para potencia eléctrica es voltaje por corriente. La potencia 1 va a ser igual a el voltaje por la corriente 1. Potencia 2, voltaje por la corriente 2. Es una multiplicación y con eso terminamos el inciso D. Ahora, para sacar la potencia total, tengo que tomar el voltaje y la resistencia, Para sacar la presión total, tengo que tomar el voltaje, que son 27, y la corriente
total. Muy bien, para sacar la potencia total, voltaje 27 volts por la corriente total que fueron 163.62 amperes y esto me da un total de 4.417.74 watts. Con esto entonces terminamos el ejercicio. Muy bien, dice, según el arreglo, como vemos, las resistencias están en serie. Calcular la resistencia total, la corriente y la potencia. Muy bien, muchachos, sacamos la resistencia total simplemente sumando las resistencias. 5 más 7 más 10 me da 22 ohms, la resistencia total 22 ohms. Según ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia, 100 volts entre 22 ohms me da 4.54 amperes. Y potencia es igual a voltaje por corriente, voltaje 100 volts, corriente 4.54 y esto me da 454 watts. Muy bien, muchachos, pues con esto terminamos el tema y nos vemos en la siguiente sesión.